2 minutos para las 10 de la mañana, 16 grados la temperatura a esta hora. Recuerden que igualmente hoy se supone que estaremos llegando hasta los 26 grados, así que habrá que esperar algunos minutos más a que suba un poquito la temperatura. No sé si a partir de este momento nos subirá la temperatura aquí en el canal, porque nos vamos a meter en temas que en los últimos tiempos han generado, bueno, mucha controversia, mucha polémica, mucho debate, mucho cruce de declaración, pero sobre eso nos va a estar hablando Nano Fole. Bienvenido, Nano, ¿cómo le va? Buen día. No voy a ser yo el que voy a estar hablando de eso, pero le aclaro que la mañana ya está linda. Está linda, ¿no? Ya está linda, mucha gente caminando por la Rambla, en la playa incluso. Hay que ser un héroe para darse un baño a esta hora. Pero quien nos va a hablar es el invitado, más que yo. Sobre todo de cómo se percibe, ¿no? Vamos a presentarlo, Jorge Chediak, Suprema Corte de Justicia. Yo siempre dije que cuando uno puede explicar un caso, es relevante la voz del juez, porque realmente explica, porque es donde, en el expediente es donde se sustancia realmente lo que sucede en el caso. De afuera es muy fácil hablar. Y ya le traslado la primera pregunta, a riesgo de que estos señores se metan después, porque mire que parece que se callan, pero no. Están ahí esperando el momento. La Suprema Corte de Justicia, el juez, percibe en alguna medida la impresión que toma la opinión pública después de fallos polémicos. ¿Ustedes perciben todo lo que habla la gente de si esto estuvo bien, estuvo mal, la justicia deja libre, podía haber habido más, podían haber habido más procesados, no hubo pruebas? ¿Ustedes perciben toda esa oleada que viene de la opinión pública, que nosotros sí la percibimos en los mensajes, en los comentarios que nos hace la gente? ¿Lo perciben también o se deben mantener un poco aparte y no se dan cuenta que eso está en la mente de la gente? Buenos días. Buenos días, primero, un placer tenerlo, doctor. Un placer estar otra vez con ustedes. Percibir sí, si no estaríamos aislados del mundo. Yo nunca supe de dónde venía aquella expresión, los jueces en su campana de cristal. Yo la única campana de cristal que tengo es sobre un reloj de péndulo que heredé de mis padres. Y todos vivimos en sociedad, incluso hay un Twitter en la Suprema Corte, el órgano ya tiene Twitter, yo no tengo en lo personal, el presidente Pérez Manrique sí, o sea que tenemos sí comunicación con el sentir ciudadano. Ahora es inevitable, también leyendo la prensa en la versión web, a veces bajo y veo los comentarios, me sorprende que el tercero o el cuarto ya empieza hablar de otra cosa. A hablar de otra cosa y en términos quizás que cara a cara no se utilizarían, pero bueno, eso lo tenemos. Tenemos al doctor Raúl Xandabarat, que también está especializado en la comunicación y nos señala cuál es la reacción de la sociedad. El problema básico de la independencia del Poder Judicial es que su accionar tiene también que ser independiente de la tribuna, tiene que ser independiente del sentir mayoritario, concreto y específico todos los días de la ciudadanía. Entonces, no solo tenemos que ser independientes de indicaciones que la Corte no puede dar a los jueces, ni tampoco, por supuesto, el presidente de la República o el fiscal de Corte, sino además del sentir ciudadano. De todas maneras, desde la teoría se señala que eso, los jueces vivimos en comunidad y tenemos que tener una suerte de diálogo callados, pero de diálogo al fin, de intercambio en la interna, en nuestro pensamiento, con el sentir para poder dictar la justicia del caso concreto adecuada a los tiempos concretos también. Así que ni aislamiento total, ni cobrar, por supuesto, al grito de la tribuna. La pregunta va básicamente por los incidentes en el fútbol, que tienen un punto central, que fueron aquellos incidentes del clásico suspendido. Pero hubo que explicar, a mí me tocó explicarlo alguna vez en algún vivo, o para Subrayado, o acá, a veces en un programa matinal, que había varios eventos en uno allí, que es lo que la opinión pública no podía valorar. Incidentes en el estadio, se suspende el clásico, 200 detenidos, van todos a comisarías al día siguiente, quedan 9 en un juzgado, de los 200 detenidos, incidentes, un escándalo brutal, quedan 200 detenidos, van 9 al juzgado. En juzgados distintos estaba la doctora Arreglo, el doctor Iribarren, después aparece el doctor Valetti, antes el Estado Homero da Costa. Eran 4 sedes con investigaciones distintas por los incidentes en el momento, investigaciones pasadas. Era como un fárrago para explicar algo que la gente que necesita digerir un poco más rápido o comprender. Exacto. Y ese es uno de los temas. Un tema, usted lo conoce por su vasta experiencia, un tema extraordinariamente complejo. Pudo haber en las primeras 48 horas
se pudo haber dado la situación de 0 procesado. Usted vio que en realidad en alguno de esos procesamientos individuales por receptación, atípicamente con prisión, colaboró la torpeza de quienes se sacaron selfies y... Fueron sus propios medios de prueba. Configuraron prueba en su contra. Por afán de figuración, por lo que sea, pero bueno, una actitud extremadamente torpe de quien comete la receptación de fotografiarse con las bebidas en la mano. O sea que todavía arriba fue con una actitud que pudo no haberse dado, pudo no haber habido en esas primeras 48 horas, siempre hago la salvedad, 0 procesamiento. ¿Por qué? Y ustedes también lo saben. En el único que yo recuerde departamento de la República Oriental del Uruguay donde este tipo de operativos acá, ese es el departamento de Montevideo, son operativos masivos. Pero tenemos una larga experiencia como Estado, como Ministerio del Interior, como Poder Judicial, en este tipo de eventos de descontrol ciudadano masivo. Allí la primera prioridad es controlar y detener a quienes estarían cometiendo aparentemente en situación de flagrancia actos que puedan imputarse como violatorios de la ley penal. Y la primera preocupación de quien está en el operativo policial, primero salvaguardar su propia vida y luego terminar con ausencia de heridos y con la menor violencia posible con ese fenómeno que puede tener distintas calificaciones, puede ser asonada, puede ser motín, etc. Y no está focalizado en juntar las pruebas. Está tratando de salir de la situación concreta. Entonces se detuvieron 200 personas. Bueno, ¿quiénes fueron? Participaron muchísimas más. Participaron centenares de policías en espacios geográficos distintos, en eventos distintos. Había en el entorno algunos miles de personas. Se detuvieron 200. Se podía llevar un control estricto de por qué se detuvo a cada uno, qué policía fue en el cordón o en las afueras del estadio o en el estadio mismo el que hizo la detención, quién es el que luego tiene que venir a declarar para hacer el reconocimiento. No, es imposible. Y nunca pasó. Entonces, en estos eventos, para los que peinamos canas y estamos vinculados al sistema de justicia, era absolutamente esperable lo que pasó. Yo incluso hubiera apostado por 0 procesamiento. Y bueno, en las primeras 48 horas las 200 personas detenidas van a recuperar la libertad porque a su respecto concreto, en la responsabilidad penal individual que en el sistema democrático republicano, en el derecho penal liberal existe, no se les va a poder, salvo estas situaciones de tontería personal, no se va a poder determinar ninguna responsabilidad concreta a nadie. Pero usted no siente que eso es un poco injusto, Chediak. Seguramente. La pregunta es, más allá de la ley, se le pregunto moralmente, ciudadano que estoy hoy fuera, los que están pagando la receptación con prisión, seguramente tienen una circunstancia personal de profundo arrepentimiento y de profunda angustia frente a los 200 que participaron en un desmán a la vista y paciencia de todos los que lo podían ver. ¿No es un poco injusto? Puede ser un poco injusto. Lo importante que se fue dando era la detención y el encauzamiento de los que estaban cometiendo los delitos graves, que no era la receptación, que no era la falta de respeto a la autoridad, que no era tirar algunas vallas al piso simplemente volcándolas en los jardines, sino que era el atentado a la integridad física, como si estuviéramos en el asedio a una fortaleza medieval donde se estaban arrojando objetos de gran peso que por vía de la aceleración se conformaban en armas mortales. Pudimos haber tenido un homicidio por aplastamiento, un homicidio muy especialmente agravado, incluso de una persona y de ya no homicidio, pero un perro policía pudo haber terminado aplastado también. Lo importante era que esos que estaban cometiendo los delitos más graves, a través de los mecanismos normales, que no son la aprehensión masiva, sino el trabajo de inteligencia, la identificación por tatuajes o por características personales o por filmaciones, sí pudieran ser detenidos y a su respecto hubiera elementos de convicción suficiente para proceder a su procesamiento, que nadie tenía duda, quien pudiera haber visto las imágenes, que se trataba de un homicidio, una tentativa de homicidio muy especialmente agravada. Quizá allí lo que hubo en la sintonía fina es que fue especialmente agravada y muy especialmente agravado también, dado que convocó también el juez y el fiscal el impulso de brutal ferocidad, de arrojar una garrafa para aplastar
a una persona. Señalar que en el caso de un homicidio muy especialmente agravado, la pena mínima son 15 años, el tercio que corresponde al delito tentado son 5 años. En principio estamos ante un delito inescarcelable cuya pena mínima es de 5 años. Y además destacar que el camino es la inteligencia policial, las interceptaciones, esto que ha sido tan discutido, e ir a los cabecillas, ir a quienes organizaron, a quienes están en el reparto de utilidades de esta actividad delictiva, que son los que la fomentan, no los que luego, al calor del momento, puedan ser participantes más o menos alertados de esto, sino quienes están promoviendo esta situación. ¿Y ayudaron las declaraciones del presidente Vázquez, diciendo que le había sorprendido la cantidad de detenidos y los pocos procesados y pidiéndole a la justicia el mayor rigor de las penas posibles? Allí tenemos... Digo por el contexto que hablábamos de opinión pública, ¿no? Se lo voy a responder como profesor. Yo justamente soy profesor titular de Introducción a la Judicatura y toda esta situación de la independencia del Poder Judicial y el relacionamiento de los poderes está muy estudiado. Los jueces no solo debemos ser independientes, sino que debemos parecer independientes. Y lo curioso es que a veces esa apariencia de independencia no depende exclusivamente del juez. El juez puede tener un comportamiento personal, una actitud que trate de evidenciar que además de ser independiente, parece y se percibe, es percibido como absolutamente independiente, pero hay situaciones donde los otros actores no colaboran. Si desde la máxima instancia del Poder Ejecutivo se señala que los jueces deben actuar de determinada manera, allí se entra en una suerte de trampa mortal, porque si resulta que, porque corresponde, de acuerdo a la Constitución, a la ley y al sentir de cada magistrado, proceder a encausar penalmente a determinadas personas, y eso está en consonancia con la voluntad del señor presidente de la República, los ciudadanos van a percibir, le hicieron caso al presidente, no van a percibir qué juez independiente que es, sino la justicia se alineó con el presidente de la República. Eso hace espantosamente mal a las instituciones todas, porque le quita legitimidad al sistema, porque justamente el sistema se legitima cuando los jueces no le hacen caso al presidente de la República, porque el presidente de la República o cualquier integrante del Poder Ejecutivo no tiene arte ni parte en las decisiones judiciales. Entonces, esto lo habíamos señalado para salir del caso concreto en una situación en donde, siendo en ese entonces, en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, ministro el contador Danilo Astori, que también tiene vastísima experiencia, hizo con un prestigioso catedrático una conferencia de prensa respecto de un tema como el impuesto a la renta de las personas físicas, antes de la que la Corte decidiera si era constitucional o no, defendiendo la constitucionalidad. Y allí desde la Asociación de Magistrados planteamos esto mismo, porque yo hace mucho tiempo que doy clase. No le hace bien. Si la Corte decide que es constitucional, los ciudadanos van a pensar, le hicieron caso al presidente, al ministro de Economía, claro, es el que les paga el sueldo, es el que tiene la bolsa. Y si no, si la decisión de la Corte es contraria a lo que dijo, muchos ciudadanos van a decir, están alineados con la oposición, le están poniendo palos al equipo económico. Entonces, la sumatoria es negativa, ni siquiera es de suma cero. Perdemos todos cuando desde determinados cargos de gobierno se le reclama a la justicia que haga determinadas cosas, cosa que no sucede con los periodistas. Los que no tienen poder estadual, ustedes pueden decir lo que quieran, pueden criticar lo que quieran, y el ciudadano común también. El problema son los cargos de gobierno, donde se tiende a presuponer que hay una especie de bajada de línea o de directiva general respecto de la situación. Así que si no ayudó, hay que destacar que una vez que se señaló por parte de algunos de nosotros que no era sorprendente la situación, que lo sorprendente hubiera sido lo otro, que hubiera habido 20 o 30 procesados, hubiera sido absolutamente sorprendente. Hubiera sido un milagro que hubieran existido identificaciones positivas. Llegó a haber hasta 5 policías declarando que no pudieron identificar en alguno de los juzgados que usted señalaba a nadie. Sí. Fueron elegidos como testigos policiales y no pudieron identificar a nadie de las docenas de detenidos. Podía haberse dado alguna, casi por casualidad, alguna buena filmación que permitiera identificar a alguien. Lo que se nos dio fue unos selfies que permitieron 7 procesamientos muy periféricos y muy menores. Pero señalar, esto es Uruguay, las cosas recuperan su cauce, el señor presidente de la República
reflexionó y volvió a su tradicional discurso de respeto absoluto a las instituciones democráticas y sobre todo a la independencia del Poder Judicial, así que un tema que ha quedado laudado y, por otra parte, gracias a Dios, se consiguieron las pruebas respecto al presunto asesino de la garrafa, se han podido acelerar, estaban en trámite, pero bueno, la Fiscalía decidió acelerar y el juez de crimen organizado también algunas investigaciones que se estaban llevando a cabo respecto de los dirigentes de las barras bravas y que han permitido también algunos procesamientos. Aquí hay que jugar con los tiempos, también se puede decir, ¿por qué ahora, una vez que el señor presidente de la República bajó línea de endurecer la respuesta punitiva del Estado, es que salen a la luz estas investigaciones? Bueno, allí siempre se juega, y usted, Nano, lo sabe muy bien, esa aspiración a ir lo más allá posible, lo más adelante, lo más certeramente que se pueda en las investigaciones y abarcar al mayor número de participantes que estén vinculados a los hechos delictivos, lo cual lleva tiempo, o en determinado momento decir, bueno, hasta acá procesamos los que podemos hoy y veremos qué pasa con los restantes. Bueno, aquí hubo una especie de corte, y bueno, tenemos pruebas respecto de menos de media docena de personas, efectivicemos el encauzamiento penal aquí, a pesar de que eso pueda obstaculizar las investigaciones futuras, que es lo que sucede. Se alerta que la investigación está, se evidencia cuán avanzada está, y bueno, algunos otros delincuentes pueden empezar a tomar medidas preventivas para que no terminen encausados. Pero bueno, en esa dinámica es que estamos, por suerte. Yo tengo la sensación de que estamos también ante una divisoria de las aguas, ¿no? Ante un cambio de actitud de todos respecto a esta situación. Estamos quizás en algunos niveles de los actores sociales pasando de lo que se suele llamar en historia, a mí también algo me gusta, la respuesta de Neville Chamberlain respecto al nazismo, que era una política de contemplación, de evitar la guerra, haciéndole concesiones al Estado nazi. Y Sir Winston Spencer Churchill decía como voz solitaria: han tenido la oportunidad de optar entre la guerra y la vergüenza, y han optado por la vergüenza, pero igual van a tener la guerra, pero en peores condiciones. Y hay que ver si no es el momento de actuar como Churchill, si no es el momento de los leones y no de los corderos, y empezar a decir, bueno, hasta aquí, no hay que hacerle concesiones. Otra frase estupenda al respecto de Winston Churchill decía: un apaciguador es aquel que le da carne al cocodrilo en la esperanza de que el cocodrilo demore en comérselo a él. Y en realidad no es una buena. La historia ha demostrado que transar con el mal, hacerle concesiones al mal, no es el mejor camino. Hay que enfrentarlo con firmeza. Leyendo el autoprocesamiento del doctor Valetti de ayer, uno le queda claro en esas 13 páginas que las concesiones eran permanentes y alentaron eventualmente lo que usted estaba diciendo. Pero Nano lo consignaba recién, distintos juzgados penales tocando y analizando temas. ¿No sería un tema de crimen organizado esto? ¿No lo tendría que trabajar crimen organizado? Mire, me voy a unir, creo que es un evento poco usual. ¿No sería bueno juntar todas estas sedes y armar un gran expediente de fútbol en esto, ya que está dada la condición de no darle más carne al cocodrilo? En principio es materia, la situación esta donde están organizadas determinados colectivos en el fondo para cometer delitos, para obtener a través de extorsión determinados beneficios, es materia clara y natural del crimen organizado. El problema es que en una democracia tenemos que respetar el principio juez natural, el juez predeterminado. Y en el caso de los eventos puntuales vinculados al partido de fútbol que no se pudo jugar, los jueces naturales eran los jueces de turno de Montevideo. Claro. Para el futuro, no una vez... ¿Es esperable que estas carpetas confluyan? Habrá que ver. ¿A una sede de crimen organizado? Dependerá de lo que los jueces decidan y de lo que aconsejen los fiscales, pero bueno, en principio
hay que estar a el juez predeterminado. Y en el caso de Montevideo, hay, como usted lo señalaba, hay 4 jueces de turno simultáneamente, por lo cual, además, como se desperdigaron los hechos en zonas geográficas distintas, los 4 jueces entendieron, se dividieron esas 200 detenidos entre varios de ellos, y 2 de los jueces no procesaron a nadie, como era esperable, y luego el procesamiento sobre 200 estuvo en un dígito, lo cual también era esperable. Y está el juez anterior, la causa de Homero da Costa, que también está allí. Ahora, tenemos sí jueces especializados, tenemos jueces de crimen organizado, que son aquellos que utilizan con mayor frecuencia el guardián, de lo que tanto hemos hablado, y que ahora sí está operativo y parcialmente operativo el sistema automático de interceptaciones legales también a partir del 1 de diciembre. Y dando resultados, por lo que uno ve, ¿no? Para la persecución de este tipo de delito es fundamental la interceptación telefónica. Es fundamental. Es casi como el arma de reglamento que utiliza el policía cuando sale a la calle. No se puede avanzar sin esa situación. Y digamos una cosa clara, ¿no? Que para el guardián y para estas investigaciones y estos expedientes e inteligencia no hay camisetas acá. No es una sola barra brava, es realmente la delincuencia escondida detrás de un grupo deportivo de cualquier color. Eso creo que es algo importante. Y amparándose en la multitud de la tribuna, además para la impunidad. Exactamente. Y dar un mensaje, si me permiten, porque todos podemos hacer reflexiones filosóficas sobre el nivel de violencia que nos ha ganado a todos, que ha ganado a la sociedad a todos. E incluso hemos dicho, y en este mismo programa, que nos llevó 30 años llegar al actual nivel de, por ejemplo, 21.000 rapiñas el año pasado, que no fue de un día para otro, y por ende la solución no va a ser de un día para otro. Pero este es un fenómeno puntual. Este es el fenómeno puntual de la violencia en los espectáculos deportivos. Y hay experiencias internacionales que sí han solucionado muy rápidamente, estamos hablando de 1 año y 2, y han solucionado totalmente la violencia en los establecimientos deportivos. No tenemos que inventar la rueda, no tenemos que inventar la pólvora, la inventaron los chinos hace más de 1000 años, y lo que hay que hacer es adaptar a nuestra realidad esas situaciones que son mayormente punitivas, sí, son mayormente punitivas, pasan por sanciones a quienes participan, pasan por sanciones a los clubes, pasan por sanciones a quienes puedan estar transando con el enemigo, quienes puedan estar apaciguando al enemigo a través de beneficios económicos, pero se logra. No es imposible. Las cámaras de alta definición ayudarán, el control de ingresos ayudarán, el tener una base de imágenes respecto de quienes van habitualmente a los espectáculos ayudarán, la posibilidad de que las entradas sean efectivamente numeradas ayudarán, que deban complarse por determinados mecanismos en determinados lugares y con determinada antelación también ayudará. Esto se puede solucionar. ¿Y usted qué piensa sobre la polémica que hay? ¿La policía tiene que estar en la tribuna o no? Yo no soy para nada afecto al fútbol. Creo que fui al Estadio Centenario una sola vez. Pero hay situaciones de sentido común. No se puede estar asediando un castillo cuando se pudo estar ocupando la posición alta en el castillo. No se puede exponer a las fuerzas del orden a recibir cascotes o garrafazos. De 40 metros. Hay que tener, por supuesto, planificación, recurrir a... Ahí voy a pasar un aviso no personal, pero voy a pasar un aviso. Recurrir a los que saben. Uruguay se ha dado muchas veces el lujo de no recurrir a quienes tienen más experiencia, a quienes tienen más carácter, a quienes han demostrado que pueden lidiar con presiones de todo tipo, por lo cual que mi amigo, mi colega, el admirado magistrado Jorge Ruibal Pino, haya aceptado. Es una muy buena decisión de Peñarol esa. Una muy buena decisión de seguridad. Habla de que el Uruguay sabe aprovechar los grandes valores que tiene. Una muy buena decisión de Peñarol. El doctor Ruibal fue un gran juez penal, fue un gran ministro de la Corte, es un hombre intachable, absolutamente impermeable a cualquier tipo de presión y hoy en la etapa de la vida que está más allá del bien y el mal. Sí. Entonces, creo que ir caminando hacia designar en los lugares correctos a las personas que tienen las condiciones para desempeñar los cargos es también una muy buena señal. ¿Sabes si recibió amenazas en estos días? No lo sé, pero por supuesto que no serán las primeras, no
y no harán absolutamente Mella la alguna. menor mella. El doctor Ruibal es absolutamente invulnerable a las amenazas. Le quiero agradecer mucho al ministro de la Suprema Una Corte sola de comentario. Justicia. Suerte Jorge que Chediak. nuestro amigo Winston Spencer Churchill no perdió la guerra, ¿no? Sí, lo podemos. Exacto. Está muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Es un placer siempre. Realmente es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por habernos brindado estos minutos aquí en Arriba Gente. Seguramente sobre un tema del que, a juzgar por los dichos del propio ministro del Interior hace algunas horas atrás, la investigación continúa. Tenemos entendido que las interceptaciones telefónicas también, más allá de que, como usted dijo, tal vez el hecho de dar a conocer ahora haga que algunos se estén cuidando de lo que están hablando. Pero bueno, me parece que, como decía el informativo de Radio Colonia, vamos a tener más noticias para este boletín. Muchas gracias. Un placer siempre estar con ustedes. Gracias. Muy amable. Bueno, vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak.